Bien, pues muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al grupo de Telegram, esperando que todas y todos se encuentren muy bien. Voy a compartirles otra historia que espero sea de su agrado y también pues los impacte como a mí me impactó la primera vez que la escuché. Habrá sido hace más de unos 30 años, poco más de ese periodo de tiempo, así que remontémonos a ese año más o menos que habrá sucedido estos hechos. Son completamente reales. La persona que me los narró cuando yo todavía un adolescente, un preadolescente, pues es de mi entera confianza. No voy a decir el parentesco, pero es una persona súper cercana a mí, y pues no dudo ninguna de sus palabras, ¿no? Además no tenía pues por qué mentirme, e involucra su lugar de trabajo, el lugar donde se desempeñaba en su labor profesional, y es ahí los hechos donde suceden. Voy a omitir el nombre de la institución y voy a omitir la dirección. Bien, este es un lugar bastante amplio que cuenta con 3 edificios. Ya ahora son antiguos, pero en ese entonces eran pues básicamente construcciones modernas todavía. El lugar se desempeña como una casa de reposo o un asilo de ancianos, como ustedes le gusten llamar, o lugar de descanso o casa de descanso, o como hay bastantes apelativos, ¿no?, para llamarle, para designarle. Eh, Cabe decir que es un lugar prestigioso, puesto que pertenece a familias de gente pudiente, de gente demasiado importante y pudiente. No voy a decir la nacionalidad, ni voy a dar más datos, pero bueno, son personas de una religión que viene de Europa, y que están pues por todo el mundo, y que son personas que se caracterizan por tener un poder adquisitivo muy alto, empresas, y son familias que se cuidan entre ellos, y ya con esas referencias me imagino que se dan una idea de a qué me refiero. Eh, y también pues vamos a dar esta referencia nada más. En este lugar había todavía personas que de una u otra manera habían sobrevivido al holocausto. Si saben a lo que me refiero con el holocausto, eh, había sobrevivientes, gente que venía sobreviviendo de ahí. Entonces, bueno, es un lugar bastante serio, bastante prestigioso, un lugar donde recibe a estas personas muy pudientes, porque es realmente un servicio caro, no cualquiera lo podía pagar. Y obviamente al tener a este tipo de personas de la tercera edad, que son ya pacientes que la mayoría o la gran mayoría pues ya presenta complicaciones médicas por su edad, pues se requiere de que haya personal médico que esté ahí. Se requiere de médicos, de algunos especialistas y también del personal de enfermería. Bien, en una de estas partes de este lugar, obviamente había un área donde estaba la jefatura de personal de enfermería. Era un salón amplio, permítanme que los sitúe en el tiempo-espacio, en la escena. Es un lugar, una entrada situada aproximadamente como en la tercera o cuarta planta del segundo edificio, que estaban hacia atrás los edificios. En el edificio de en medio, se podría decir, en la tercera o cuarta planta, o sea, en el tercer o cuarto piso, estaba ahí situada por la parte casi de la esquina donde terminaba ya el edificio, y había una gran rampa. Los edificios estaban conectados por rampas muy amplias para poder desplazar sillas de ruedas o camillas, o también caminando, ¿verdad? Pero eran rampas que te podían
permitir el acceso a los 3 edificios y estaban conectados por ahí en una de las esquinas, muy bien construidos para inmediatamente poder ingresar si es que había una emergencia o había que trasladar a alguno de los residentes, como les digo, o que ellos se movieran en silla de ruedas, en andaderas, con bastón o en una camilla o lo que se ocupara. Entonces, en esta parte está este salón amplio, tiene un recibidor con un mueble bastante grande de madera, sencillo, parco, pero funcional, grande, es como una media luna, como un recibidor como de hotel, una cosa así como de lobby. Y ahí se encuentra la jefa de enfermeras, pues sí, la que despacha los turnos. Hay personal que es de cuidadoras, le llamaban, que son personas que apoyan a las enfermeras y cuidan a los residentes en su habitación de cada uno. Están, la mayoría donde tengo entendido, pues están la mayor parte del tiempo junto de ellos, porque los ayudan, los mueven, algunos los bañan, los cambian. Algunos pacientes pues ya utilizan pañal, cosas así. Entonces, este personal apoya al personal de enfermería. Se encuentra ahí la jefa, la que despacha. Y ahí atrás de ese gran recibidor hay algunas habitaciones. Había alrededor de, si ahorita no me viene mal a la mente, pues unas 6, 7 habitaciones, a lo mejor un poco más. En estas habitaciones se encontraban pacientes, pues sí, y ahí se les puede catalogar de pacientes, aunque eran los mismos residentes de la casa de reposo. Se encontraban los que estaban en algún estado de que se tenían que vigilar, o sea que tenían alguna aflicción, alguna enfermedad, algún cuadro que se les había presentado, y pues los mantenían ahí en vigilancia. Un médico llegaba por la mañana, los revisaba, los checaba, daba la prescripción, el tratamiento a las enfermeras, y pues cada paciente, cada señor o señora estaba en su habitación siendo atendido. Estaban ahí las enfermeras pues por cualquier alarma, ¿no? Por cualquier emergencia que hubiera con estos pacientes que pues ya son delicados por su avanzada edad. Se les da la atención ahí cercana, ¿no? No se necesitaba ir hasta su cuarto de residencia, sino que estaban ahí como una especie de hospitalización, vamos a llamarlo así. De hecho había camas como de hospital, o sea, eran habitaciones como de hospital para tener ahí vigilados a estos pacientes que presentaban algún cuadro de gravedad o alguna aflicción o alguna condición especial que los hacía vulnerables por ese momento, y estaban monitoreados por médico, por algún especialista, y por las enfermeras y las cuidadoras también, personal que había ahí. Bien, les describo todo esto para que se sitúen tiempo-espacio de lo que estamos hablando y se hagan como una especie de fotografía en su mente. Bien, pues este lugar opera con cambios de turnos. Un turno se entra en la mañana muy temprano, recibe el reporte de lo que pasó en la noche o de lo que está en la noche, y el personal que estuvo de noche pues se va a descansar y regresa otra vez por la noche. Una de esas ocasiones pues toca el turno en la noche y un paciente fallece. Uno de estos residentes ya de edad avanzada pues estaba ahí siendo atendido, y por la madrugada de ese día pues fallece. Era un señor, no vamos a decir el apellido ni nada, pero bueno, es un señor de familia
adinerada, ya estaba bastante enfermito, ya estaba con una edad avanzada y pues desgraciadamente fallece ahí en una de esas habitaciones. Se puso grave y pues aunque estaba el médico y todo, pues ya no hubo nada más que hacer. Y pues lo preparan, el cuerpo se amortaja, debido a la religión a la que ellos pertenecen, tienen unos rituales especiales, mandan llamar a sus, vamos aquí a decirles sacerdotes, aunque no es correcto el término, pero para no entrar en detalles le vamos a decir así, pues, una especie de sacerdote. Los llaman, acomodan la mortaja y hacen un ritual ahí especial de su religión, y después se traslada ya el cuerpo como tal para su sepultura. Ellos acostumbraban en ese entonces, o no sé si lo sigan haciendo, depositar a sus familiares en el Panteón Español de la Ciudad de México. Salían un traslado, ya para eso llevaban la carroza especial, y pues bueno, son gente con la posibilidad económica de hacer todo esto, ¿no? Entonces pues, se prepara, se hace todo esto en el transcurso de la madrugada, se hace todo lo que se requiere, los reportes médicos, y pues se va el señor. Continúa el turno, esto fue en la madrugada, entonces pues ya que termina todo, pues la habitación se limpia, obviamente se cambian la ropa de cama, todo se acondiciona, se limpia, se desinfecta y queda la habitación disponible pues por si se requiere para otra persona que tenga que ingresar, otro del residente que se vuelve paciente en ese momento. Pasa todo el turno normal, la mañana, parte de la tarde, y llega el cambio de guardia, el cambio de turno. Me parece que se hacía como esto de entre las 6 y las 7 de la tarde, más o menos. Ese era el horario en el que llegaba el cambio. Una hora parecida a eso, ¿no? Digámoslo, entre 6 y 8 hay un cambio de turno, donde ya el personal de la madrugada, de la mañana, recibe el turno como tal. Entonces, bueno, en esa ocasión resultó que una persona del sexo femenino que tenía que hacer esa guardia nocturna, que era personal, pues el que estaba contratado, que era habitual, que era de los que estaban ahí, pues por algún impedimento personal, por alguna razón, no podía hacer la guardia en esa noche. Sin embargo, pues se permitía que ellas mismas, como se hace en los hospitales o como se hace en algunas clínicas, pues traen alguna otra enfermera, ya sea su familiar o una amiga o una conocida, una compañera de la escuela, de la facultad, gente que la cubra, o sea, que cubra la guardia, que desempeñe el trabajo que se requiere, y ya ellas pues se arreglan por fuera, ¿no? Ellas se pagan la guardia o se pagan con tiempo cubriendo en el otro lugar donde trabaje la otra persona, etcétera. Es común que se haga eso. Entonces, pues la persona que trabajaba de planta, y vamos a decirlo así, pues esa noche no puede llegar a recibir el turno, ya lo dijimos, por una excepción personal, por una causa que no abordaremos, y designa a una amiga de ella, una conocida de ella, que ya había estado ahí anteriormente en algunas ocasiones, ya la conocían también, pero la designa y le va a cubrir su guardia. Entonces, pues vamos a llamarlo de esta manera. Se presenta esta enfermera que es como personal externo, o sea que no pertenecía propiamente a la empresa, a la clínica, al lugar.
y va a cubrir la guardia de la compañera que no puede, de la que la designó. Bien, para esto se entrega el turno. La enfermera saliente pues le entrega un reporte de todos los nombres de los pacientes que están ahí, las camas, lo que está ocupado, la prescripción médica, a qué horas les toca cada medicamento, la dosis, cuál es, todo esto que hacen ellas, a quién hay que checarle la presión, si hay un suero, etcétera. O sea, se entrega una especie de lista, como en un hospital, donde se encuentran todos los pormenores de lo que hay que hacer durante el turno de la noche, y pues aparte de alguna emergencia que suceda, pues el personal está ahí para atenderla. Entonces llega esta persona, esta enfermera externa, le dan la parte del turno que le corresponde y pues ya se queda ahí, se acomoda. Pues bien, esta persona llega, se instala en el lugar donde debe de estar, hace todo lo conveniente y pasa la noche. Pasa la noche normal para ella, todo es normal, todo sucede como debe de ser. Y pues en la mañana, muy temprano por la mañana, llega la enfermera que le va a recibir. En la mañana llegan los doctores, es el horario en el que llegan ellos a checar a los pacientes, los especialistas, los geriatras, que son los que más están ahí. Y llega todo el personal, entonces pues entrega el turno, entrega todo y la enfermera le pregunta a la que está recibiendo en la mañana, le dice: ¿y qué pasó? ¿Hubo alguna novedad? ¿Qué sucedió? Pues se tienen que verbalizar los acontecimientos de la guardia. Y ella le dice: no, pues nada, todo transcurrió normal, les di sus medicamentos a las personas, chequé lo que tenía que checar, etcétera. Dice: solamente el señor que está en el cuarto. Y bueno, se presenta esta persona y les comunica que no hubo ninguna novedad, que todo marchó con normalidad, que ni siquiera hubo urgencias ni nada, que simplemente la persona que estaba en el cuarto número tal, vamos a decirlo así, pues que se había levantado en la madrugada, que se acercó ahí a la recepción donde estaba la enfermera. Era un hombre ya mayor, ya grande, uno de los residentes, y que le dijo que tenía ganas de un té, que si le podía preparar un té. Entonces ella obviamente pues no vio nada contraindicado, el señor no estaba en la lista, y pues le pareció normal, ¿no? La mayoría de gente ya de edad avanzada pues tiende a no tener un buen sueño, la mayoría pues duermen muy poquito. Entonces ella estaba acostumbrada, lo vio, el señor la saludó, o sea, salió de vamos a dejarlo más en claro para que ustedes tengan una idea, a espaldas de este recibidor, que es en forma de una media luna muy grande de madera, donde está la enfermera ahí principal, ahí en medio, ahí está el teléfono, es como el centro de operación de esa parte de ahí. A espaldas de ella están las habitaciones con los pacientes, con los residentes, y hacia el lado izquierdo continúa el pasillo con más habitaciones. Entonces el señor salió de entre el oscuro de la madrugada, porque ahí pues obviamente para no molestar a los pacientes, para que ellos puedan dormir y descansar, pues solamente se deja alguna luz muy tenue por ahí prendida, y la de la entrada, pero para donde están ellos en el pasillo pues se evita dejar luces encendidas. Entonces este señor salió de allá, se adivina que salió de las últimas habitaciones, viene por este pasillo y sale entre espalda y el costado izquierdo de la enfermera. Entonces la saluda el señor. Obviamente se le notaba
acento de la persona que era, y efectivamente le dice, me pidió un té. Entonces, pues como ahí en este recibidor, en este especie de pues sí, de recibidor en forma de media luna, un mueble grande de madera. Ahí pues tienen de todo, tienen material, algún material ahí quirúrgico, tienen gasas, tienen torundas, tienen alcohol, tienen pues todo lo que necesitan. Tienen papel sanitario, tienen servilletas y también pues obviamente como hay personal que se queda en la noche, se queda muy de temprano, pues tienen una cafetera, tienen café, bolsitas de té, un poco de azúcar. En ese tiempo se usaba la sacarina en lugar del azúcar. También tenían ese suplemento de sacarina que era muy famoso. Y pues bueno, tienen ahí todo organizado para tomarse un café, un té, las enfermeras o el personal o los doctores, ya sea de muy de temprano, mañana o de la noche. Entonces ella no ve nada, no hay ninguna contraindicación. Pone a calentar ahí tenían una tetera eléctrica, para el agua del café, del té, bolsitas de leche en polvo, o sea, tenían ahí prácticamente para hacer todo esto, ¿no? De echarse un refrigerio, un té, un café, agua embotellada, obviamente, de ahí de garrafón y todo esto. Entonces, bueno, lo digo para que se den una idea del lugar. Obviamente está todo en silencio, es en la madrugada ya. Está todo tranquilo, la noche es serena, no hubo ningún llamado a nada. Entonces, pues la enfermera lo ve bien y le dice, sí, cómo no. Entonces el señor se acerca, se para del lado del recibidor donde la gente tiene que estar de pie y recargada sobre de la madera. La enfermera está de este lado donde hay un par de sillas ahí para sentarse porque es un mueble bastante grande. Era un mueble bastante grande. Yo lo llegué a ver. Yo llegué a estar ahí en esa área cuando era yo muy chico. Era un niño, pero tengo recuerdos de ese lugar. De hecho, había una habitación que estaba solita. Tenía un diván, como de estos diván para psiquiatra, un sillón donde te podías acostar. Y había una tele ahí supuestamente a colores, pero nunca servía porque no tenía antena, no tenía nada, era una tele que estaba ahí puesta. Porque yo llegué a acostarme ahí a prender la televisión, queriendo ver yo en ese entonces caricaturas porque yo era un niño. Y pues no se veía nada, era una tele que estaba sin antena y sin nada, de estas teles grandes, antiguas. Y bueno, es el retrato robot que les trato de hacer del ambiente. Entonces se para el señor ahí, ella le prepara el té, pone a calentar el agua, saca un par de tazas, que tienen ahí también tazas y vasos. Les digo, estamos hablando de una clínica cara, de una clínica donde el servicio era para gente adinerada. Entonces pues estaban ahí con todo, ¿no? No había límite en cuanto a este tipo de cosas. Entonces tenían ahí sus tazas, prepara y arregla muy bonito. Le sirve al señor mientras siguen verbalizando, siguen platicando. Y ella le pregunta, dice, pero ¿y cómo se siente? Y él le dice, me siento ya muy bien. Fíjese que ya ahorita me siento muy bien. Ya no me duele nada, ya me siento realmente muy bien. Pero tengo ganas de tomarme un té, se me antojó. Dice, muy bien, perfecto. Entonces, muy agradable el señor, es lo que decía ella. Le sirve su agua, su té, se lo prepara. Se lo toman juntos porque ella se hace uno también para acompañar al señor. Se hace una bebida, no sé si fue un café o un té, pero se prepara algo también caliente la enfermera. Se lo están tomando, siguen platicando detalles, cosas. Se toman la bebida y ya que se la terminaron, ya que
charlaron un poquito, unos minutos, pues le dice ella, pues si quiere lo acompaño. Y ella pues para volverlo a meter a su habitación, porque ningún señor debe de andar ahí, o sea, pues ningún paciente debe de estar fuera de su cuarto, del lugar donde le toca, a menos que sea obviamente una emergencia, ¿verdad? O que salga al sanitario, que ahí mismo había un baño, justo casi a espaldas de la enfermera, ahí estaban los baños. Entonces, pues bueno, la instrucción es que no anden ahí, ¿no? Por cualquier cosa se pueden, son gente ya grande, se puede resbalar, se fracturan, se pueden caer, está oscuro. Si alguno empieza a hacer ruido, todos los demás viejitos se levantan, o sea, como tienen el sueño muy ligero. Si escuchan un ruido, un alboroto, o que se cae uno de ellos, o que grita, o cualquier cosa, pues le despierta a todos los viejitos de todos los cuartos y todos salen, o sea, todos se alarman, se levantan y quieren salir. Es muy delicado tratar con estos pacientes. Es de alguna manera un poquito similar a tratar con niños. Entonces lo mejor es tener todo tranquilo. Entonces ella muy amablemente le dice, yo la acompaño para que se acueste. Sí, señorita, muchas gracias, ¿no? Yo ya me siento muy bien. Le hacía hincapié en la plática en que él ya se sentía mucho mejor y se sentía muy bien. Lo lleva, lo acompaña. Efectivamente, lo lleva al cuarto que estaba vacío. Lo hace que se acueste, lo tapa, se despide de él, normalmente le cierra el cuarto, va y se pone otra vez en su lugar la enfermera. Obviamente, estratégicamente está colocado ahí el mueble y todo el lugar de la enfermera para que ella domine, tanto que ningún paciente se salga de la parte de su espalda donde están los cuartos, como que tampoco ninguno ingrese de afuera, de los edificios de afuera, ni del jardín, ni de nada, o sea, que no haya personas que estén transitando ahí sin autorización o sin motivo, ¿verdad? Porque también los señores a veces se escapan, son medios traviesos, son como niños, un poquito similitud, y se escapan de sus cuartos en la noche, andan afuera, a veces, ¿no? Se daba el caso, gente que ya no dormía, o algunos incluso pues, contaban ahí, se sabía pues de que algunos hasta se hacían como novios, ¿no? Vamos a decirlo, los señores ya grandes y que estaban solitos, pues era una especie como de novios, obviamente un noviazgo como muy inocente, ¿no? Solamente se acompañaban, platicaban y así, había como ciertas parejitas entre ellos, porque ya son personas que están cuasi solitas, ¿no? O sea, ya solamente los familiares los tienen ahí, pero ellos ya en su vida diaria, sus días que les restan, pues están solitos. Entonces había que tener ahí un control. Entonces la enfermera obviamente pues, no se durmió, siguió ahí cuidando y todo. Pasó la madrugada, perdón, llega el turno y pasa lo que ya contamos. Les cuenta todo esto, les da estos datos. Les cuenta pues lo que sucedió en la noche. Fue lo único extraño, bueno, no extraño, lo único relevante, lo único que salió de la normalidad. Obviamente en todo esto, digo, en todo lo que ya contamos, se le está diciendo a la enfermera que le va a tomar el turno en la mañana y esta enfermera le dice, pero ¿cuál señor? ¿De cuál cuarto? Y le nombra a algún señor que está por ahí, de los cuartos que están ocupados, de los pacientes, y le dice, no, 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 era el del cuarto tal, o sea, uno de los últimos, del fondo del pasillo, perdón. Y le dice, no, 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 era un señor tal, me dijo su apellido, se apellida así. Y obviamente la enfermera era la misma que había estado en el turno anterior de la noche, cuando ese paciente, esa persona que ella nombraba que había venido a tomarse el té y se lo había pedido, esta enfermera que estaba recibiendo, había estado la noche anterior, madrugada, y sabía que era la persona que había fallecido. El señor que había fallecido efectivamente así se apellidaba y efectivamente había estado en esa habitación, en ese cuarto.
Y le vuelve a decir, pero ¿cuál señor? O sea, ¿cuál señor? ¿Cómo era? O es el de este lado, ¿no? Dice, no, es el señor que está allá. Pues debe de estar ahí durmiendo. El señor tal, de apellido tal, que está en el cuarto tal, ¿no? Le vuelve a reiterar la enfermera, pues como lo más normal del mundo. Pero obviamente la otra enfermera sabía que la persona que le estaban describiendo pues había fallecido la madrugada anterior, en su turno de ella. Y le dice con muy poco tacto, porque realmente no, yo creo que ellos no se imaginaban lo que realmente había pasado. Yo creo que pues empieza el día y ellos tienen que estar obviamente rápido, tomando acción, viendo a los señores, viendo el trabajo. Entonces pues entrega el turno ya y adiós, y continúa el turno de la mañana. Entonces realmente sí, como que no había mucho tiempo de ponerse allá a dialogar y averiguar, pero pues con muy poco tacto esta enfermera le dice, es que sabes que en esa habitación no hay nadie. Y le dice, no, pues cómo no, pues si de ahí salió el señor, yo lo llevé. Dice, no, es que no, en esa habitación no, ya no entró nadie, ya no se registró a nadie. Esa habitación está vacía. Dice, no, pero no puede ser. En eso estaba ahí cerca un doctor, uno de los doctores que llegaba en la mañana. Y lo llama a la enfermera, la que está recibiendo, y le dice, ¿verdad, doctor, que usted ingresó a alguien? Le pregunta al doctor. Dice, oiga, doctor, ¿usted ingresó a alguien al cuarto tal, a la habitación tal, que lo haya ingresado en la noche, o que haya habido alguna instrucción o algo? Y le dice el doctor, no, a mí no me notificaron de ningún nuevo ingreso. No hubo nada, o sea, están los mismos pacientes que se quedaron ayer en la madrugada. Y le dice, entonces, dice, es que aquí la compañera pues me dice esto, y ya le relata el asunto. Y le dice el médico, no, está vacío. Dice, no, pues ahí debe de estar, dice, ahí, es más, vamos, y porque ahí está el señor. Y pues la enfermera y el médico se quedan viendo uno al otro, porque sabían perfectamente que la descripción y el nombre y el cuarto sí coincidían, pero con el del paciente que ya había muerto. Y pues como entre duda y como así le dicen, pues bueno, pues vamos, sí, vamos. Ellos pensaron, ya después, obviamente se razonó, después ellos pensaron que a lo mejor algún paciente, algún residente de afuera, pues se le había escapado a alguien de su habitación. Se le escapó ahí a esta enfermera porque no era personal de planta, sino que llegó a cubrir, y que probablemente le había jugado una broma, ¿verdad? Pues que, vamos a decirlo con estas palabras que no son nada despectivas, sino son incluso con cariño, ¿no? O sea, pensaban que algún viejito en alguna travesura pues se había metido sin que esta enfermera lo viera, y fue y se metió al cuarto y se acostó, ¿verdad? Porque llegaban a pasar cosas así, o sea, se evitaban totalmente. Pero de repente había uno que otro señor que travieso y que no podía dormir y que le gustaba hacer bromas, cositas así, pues podía darse, ¿no? El supuesto que la enfermera a lo mejor se ausentó unos minutitos y pues entró un señor, un viejito de por allá afuera, hizo la travesura y se metió al cuarto, y al rato salió por un té. Entonces eso pasó en segundos en la cabeza de los médico y enfermera, que estaban habituados a todo ese tipo de cosas, y le dicen, bueno, ven, vamos. Seguramente no lo dijeron, pero lo pensaron. Seguramente se metió algún señor ahí. Y pues vamos a decirle que ya se retire a su cuarto. Pero desgraciadamente no era así. No era ninguna broma, no era ninguna travesura, no era ningún señor fugado ni nada. Llegan, abren, efectivamente se meten, el cuarto está vacío.
De hecho, la cama está amortajada como se deja cuando no hay ningún paciente, pues solamente se deja con una mortaja, por así decirlo. O sea, se tiene una funda nada más blanca y todo lo demás está doblado, acomodado en otro lugarcito de ahí, para cuando ingrese alguien nuevo, pues ya acomodan la cobija y lo usual, ¿no? Pero mientras se deja el colchón así. Todo muy sencillo. Entonces así estaba la habitación. Y la enfermera dice, no, pero yo aquí lo traje, o sea, lo traje aquí, yo lo acosté y todo. Y le dicen ellos, pues es que pues no sabemos qué decirte, pues pensábamos que a lo mejor sí era un señor que se había venido a meter. Dice, es que de aquí salió, de aquí vino, yo aquí lo traje. Dice, es más. Entonces ya esta enfermera se pone como un poquito ansiosa, llamémoslo de esa manera, se pone ansiosa porque pues, no lo ve, se preocupa y dice, a lo mejor se salió. Y entonces pues se van a asomar a todas las demás habitaciones, que eran como otras 6 o 7 habitaciones, pensando que a lo mejor el señor se metió a alguna de ellas, ¿no? En ese lapso del oscuro de la madrugada, pues se salió, se metió. Pues lo buscan por todo el área. Es grande, pero no tan grande, o sea, no había más que esas habitaciones, los baños y el pequeño cuarto que estaba ahí, que les digo que había como un diván y una tele, que era muy pequeño, era un cuarto muy pequeño. Y párale de contar, o sea, no había más en donde se hubiera metido el señor. Y pues salen ellos, el médico, la enfermera, los otros, los de planta, piensan que a lo mejor se brincó y se metió ahí con otro de los viejitos o X. Pues no, lo buscan en esos momentos, lo buscan. Y no, en los cuartos están cada quien ocupados por su paciente y el baño está limpio, o sea, no hay nadie. En el cuarto del diván no hay nadie y pues nadie ha salido porque ella está ahí y pues no se durmió. Entonces, de hecho, pues los sancionaban si se llegaban a dormir, ¿no? Que pasara algo porque ellos estaban durmiendo. Entonces, dijo, es que no, es que dónde se fue, es que cómo se salió. O sea, empezó ahí ya a dudar la enfermera, se empezó a poner un poco nerviosa, ya más nerviosa, porque no encontraron a nadie. Y ella todavía preocupada, pensando que se le había escapado, que se le había ido el señor, que a lo mejor andaba afuera en el jardín. O la enfermera todavía aferrada pues a su versión de lo que había pasado, pensando que esta persona andaba por ahí perdida, ¿no? Que se le había logrado escapar. Y entonces ya el médico y la enfermera la detienen, la detienen de todo esto. Y le dicen, a ver cómo era. Y le dice, es que era así, y así se los vuelve a describir. Dice, y se llama así, es de este apellido, porque él me dijo. Dice, es que, ¿sabes qué? Esa persona falleció. O sea, te lo vamos a decir así porque esa persona que tú describes con ese nombre y como tú lo estás describiendo, ese señor falleció el día de ayer en la madrugada. Y después de preparar todo, pues salió en traslado ya al cementerio a tal hora. Dice, no me diga eso no puede ser. Porque pues él vino, o sea, él estuvo conmigo, se tomó el té enfrente de mí, o sea, no, eso no puede ser. Dice, de hecho traía puesta una pijama, güey, con este tipo de modelo y de este color. O sea, les da la seña de que traía una pijama de un color en particular, con un diseño, de un dibujo, ¿no? De cómo son las pijamas. Y la enfermera le dice, sí, efectivamente, sí, esa era la pijama del señor. Pues es que con esa falleció, con esa pijama falleció durante la noche. Y sí es tal cual como tú lo estás describiendo, y estaba en esa habitación, estaba en ese cuarto, pero ese señor falleció ayer en la madrugada. O sea, es imposible que lo hayas visto y mucho menos que hayas hablado con él y todo lo que nos estás diciendo. Dice, no, pero es que eso no puede ser.
y eso no puede ser, y no me digan eso, y no me digan eso. Y ahí entonces ya entró en pánico. Ya la pobre mujer, esta pobre enfermera, ya, o sea, al confrontarla con la realidad de los hechos y con lo que ella había vivido, pues ya entra en un pánico, se desespera, se pone mal, de hecho se desmaya, entra en crisis. Obviamente no era para menos. Si ustedes se ponen en su lugar, digo, es, pues no es algo para nada agradable ni nada que uno pueda digerir con facilidad. Pues, no se podría, o sea, pónganse en su lugar. Entra en una crisis, se pone mal. El médico pues ya ahí le da algo para que se tranquilice, la acuestan. Afortunadamente estaba en medio de enfermeras y el doctor, y pues la tranquilizan, la acuestan, la ponen en mejor condición, la equilibran. Obviamente no ignoro que le habrán dado o que le habrán administrado, pero bueno, ellos como galenos de la medicina, de la salud, pues saben, ¿no?, manejar todas estas situaciones. Que bueno, afortunadamente estaba ahí con ellos, y pues ya llaman ya que está tranquila, ya que obviamente se supo, ya llegaron más personal y se empezó a correr ahí la voz, la historia, y pues todas se espantaron, las mismas enfermeras, las cuidadoras, el médico, pues se espantaron también de verla a ella, en qué situación se había puesto, en qué condición se puso de que entró en crisis. Y ya, pues llaman un servicio, me imagino que fue un taxi, y mandan a una del personal que la acompaña a su casa. Primero se cercioran de que esté bien, de que ella esté tranquila, de que ella esté relajada, que se tranquilice, y ya que la ven mejor, pues la mandan en un servicio de taxi a su casa. La historia quedó ahí, la supo mucho del personal porque pues obviamente es un hecho remarcable. Testigos oculares del hecho solamente la enfermera, pero con verla cómo se puso y cómo reaccionó tan normal al principio y después tan mal al final, cuando se dio cuenta de lo que había pasado realmente, pues el médico, la enfermera, y todos, digo, esas reacciones no se pueden fingir. Y finalmente ahí quedó la historia. Lo que yo supe después, ya más grande, cuando ya mi familiar me contó los hechos y todo, pues que esta enfermera, a partir de esa experiencia, ya nunca más quiso regresar a hacer ninguna guardia, a ningún lugar. Después de esa experiencia tan fuerte, tan desagradable, tan espantosa, tan de miedo, tan impactante, le hizo una huella tan profunda que ya no le fue posible desempeñar su trabajo de enfermera. Lo abandonó, lo dejó, o sea, dejó su carrera de enfermería, abandonó ese tipo de actividad. Ya no pudo ir a hacer guardias a ninguna clínica, a ningún lugar, a ningún hospital, porque solamente yo me atrevo a decir que el recuerdo era muy fuerte. Me imagino que sentía que iba a volver a ver algo de esa magnitud en cualquier otro hospital, entonces cualquier clínica, y ya no desempeñó jamás, para nunca, su actividad ni su carrera de enfermería. Se dedicó a otras cosas. Yo supe que seguía bien, siguió con su vida normal, se dedicó a otras cosas, pero ya no desempeñó jamás su trabajo. Hasta ese grado llegó, la repercutió en ella esta experiencia tan fuerte. Si ustedes se ponen en su lugar, pues es fuerte. Es una experiencia real, no se la estoy inventando. Yo conocí el lugar siendo niño, yo estuve ahí más de una ocasión, y así sucedió. Ahí fue algo que se supo, y así se contó, y así me lo contaron a mí. Se me hace un hecho muy interesante. ¿De dónde venía esa persona? ¿Cómo es que habló con ella? ¿Cómo es que pudo ingerir alimentos enfrente de ella? O sea,
el contenido de la taza, el té, el agua, el té como tal, pues a dónde se fue. O sea, si aquello era un fantasma, si aquello era una aparición, ¿a dónde se fue el agua de la taza que se bebió enfrente de la enfermera? ¿A dónde fue aquello tan físico como es una taza con agua? Y que se la beba enfrente de ti. Si se supone que eso es un espectro, una aparición, un fantasma, ¿a dónde se fue el agua? ¿No? Tal vez te hable, tal vez te lo imagines, tal vez te imagines que se para frente de ti, que te hable, pero que físicamente se tome una taza de té y a lo mejor se come una galleta, ¿no? Eso sí, no sé si ese detalle, si se habrá comido algo, pero el simple hecho de que se haya tomado una taza de té enfrente de ti, un espectro, a lo mejor te puedes imaginar muchas cosas, pero imaginarte el que se toma la taza enfrente de ti, que platican, ¿a dónde se fue esa agua? ¿Cómo es que desapareció? Si aquello no existía, pues ¿cómo es que desapareció enfrente de los ojos de la enfermera? Pero bueno, ya se fue largo el audio. Espero que se hayan entretenido, que les haya gustado. A mí se me hace una historia muy impactante y obviamente es verídica porque así sucedieron los hechos. Ojalá opinen igual que yo, les haya parecido interesante. Si quieren dejarnos sus comentarios en el vídeo, si les saben de una historia parecida, eh, eh, si nos quieren dejar sus comentarios aquí en Telegram y posteriormente en el vídeo de YouTube, que seguramente compartiremos esta historia por allá también, pues sería muy bueno y muy agradable escuchar sus comentarios. A lo mejor saben de casos similares, a lo mejor a alguien de ustedes le pasó algo así y pues sería muy retroalimentativo y muy bueno que lo dejaran por ahí en los comentarios, aquí en Telegram o en YouTube. Yo les agradezco por haberse quedado hasta el final. Gracias por su apoyo. Espero seguir contando con él y que sigamos compartiendo historias entre todos. Ojalá y se animen. Hasta ahorita solamente el buen amigo Ken nos ha compartido su historia aquí en Telegram. Espero que se animen más. Muchas gracias y buenas noches.